su misión, su mensaje, los pasos de un grande que genera cambios. Bienvenidos a una nueva emisión de Generación Francisco. Buceamos juntos en la realidad para descubrir los mejores gestos y palabras del Papa del fin del mundo. Conduce Pablo Casano. Esto es Generación Francisco. Estamos llamados a perdonar 70 veces 7. Y eso no es poca cosa. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que los desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que alguien siga pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que lo reclama. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo, o por una necesidad de enfermiza de destruir al otro que desata una carrera de venganza. Nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. La verdad es que ninguna familia, ningún grupo de vecinos, ninguna etnia, menos un país, tiene futuro si el motor que los une, convoca y tapa las diferencias es la venganza y el odio. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo a nosotros, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Es cierto que no es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que deja un conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo al mal con el bien y mediante el cultivo de las virtudes que favorecen la reconciliación, la solidaridad y la paz. De ese modo, quien cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda aún en medio de las dificultades y de las incomprensiones. Incluso ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergó en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me da daño, es un pedazo de guerra que llevo adentro, es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. ¿Cuál es la verdadera superación?
Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. La lucha entre diversos sectores, siempre que se abstenga de enemistades y de odio mutuo, insensiblemente se convierte en una honesta discusión fundada en el amor y en la justicia. Amigos, permítanos terminar esta reflexión con una digresión. Ya compensado, quizás de manera un poco perceptible, la campaña electoral con vista a las elecciones de legisladores nacionales. Interesémonos, impliquémonos, informémonos, sin dejarnos arrastrar por las enemistades y el odio mutuo, y participemos de una honesta discusión fundada en el amor y la justicia. Hacemos nuestra pausa habitual con Maná, Cuando los ángeles lloran. Lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Cuando el asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Oh, no, no. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue volando en madrugada. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la mediodía, por la compañía. Felices de compartir el mediodía, sí, con ustedes, el mediodía del fin de semana. Cuando los ángeles lloran, el tema que emitimos durante la pausa, es una canción homenaje hacia Chico Méndez, un ecologista y defensor de la Amazonía que fue asesinado cruelmente. Francisco Alves Méndez Filho, más conocido también como Chico Méndez, fue un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre la Amazonia, hasta que fue asesinado por los rancheros. Un mártir por la justicia social, y quizás un santo de la puerta de al lado. Bueno, y como dijimos, estamos en Generación Francisco por Radio Corazón, y vamos a emitir la última catequesis sobre la oración. En Jesús encontramos la salvación total. Bueno, o por lo menos el tramo, el resumen en castellano, vamos a compartir con ustedes de la última catequesis de Francisco el miércoles pasado. Después de varios meses en que el pontífice ha reflexionado sobre la oración cristiana, Francisco recuerda en su última catequesis sobre este tema
cómo la oración es una de las características más evidentes de la vida de Jesús. Jesús rezaba y rezaba tanto, ha dicho Francisco, y durante su misión. Jesús se sumerge en ella porque el diálogo con el Padre es el núcleo incandescente de toda su existencia. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre en la oración. Y como testimonian los evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá. Una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Compartimos Generación Francisco, tras los pasos de un grande. Y bien, mis amigos, en Generación Francisco llegó la hora de nuestra compañera Nadia Vilat. Buenas, Nadia, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hola, Pablo, ¿cómo va todo? Muy bien, vamos a tus comentarios. Bueno, me alegro mucho. Hoy, como en muchas otras oportunidades, comenzamos nuestra reflexión a partir de la conmemoración de alguna fecha establecida internacionalmente que intenta recordar algún hecho importante para la humanidad. En esta oportunidad recordamos el Día Mundial del Refugiado, que se celebró el 20 de junio, hace apenas unos días. Y les cuento que cuando empiezo a pensar desde dónde abordar este tema, casi inmediatamente se me vino a la cabeza una imagen, que seguramente es una imagen que recordaremos muchos de nosotros para siempre. Una imagen que dio la vuelta al mundo partiendo en miles de pedazos los corazones de muchos. Es la imagen de Alan, aquel bebé de remera roja y pantalón azul que fue encontrado muerto en una playa de Turquía. Murió ahogado mientras su familia intentaba huir de Siria y llegar a Europa. 6 años han pasado de esa imagen que solo muestra una pequeña y triste parte de ese hecho desgarrador.
A 6 años de esa foto, vale preguntarnos si hemos entendido lo que pasó ese día y lo que pasa hoy. Hoy, más de 30 millones de niños desplazados y refugiados escaparon de la violencia. Hoy, cada 1 minuto, 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Hoy, aún en pandemia, cuando la consigna es cuidarnos, quedarnos en casa, son más de 82 millones los que no pueden hacerlo. En aquel momento, hace 6 años, escribía unas palabras que hoy recuerdo. Los acontecimientos que sacuden al mundo nos interpelan una vez más. Y ya no podemos decir que millones de personas abandonadas en el mundo son simplemente una problemática política que los estados involucrados deben resolver. Son, a la vista de todos, una herida de la humanidad. Son millones de vidas situadas bajo la etiqueta de refugiados o desplazados que hoy y desde hace mucho tiempo gritan al mundo que esta civilización se pasó de rosca. Para empezar a comprender lo que está sucediendo en el mundo y comenzar a transitar caminos que nos introduzcan en procesos de cambio, hace falta una reflexión más profunda sobre las causas de la crisis económica, política, social y cultural que ha llevado a miles de personas a encontrarse fuera del mundo, empujando con las fuerzas que quedan para poder entrar. Esta es la situación de tantos hombres, mujeres y niños que, buscando condiciones de vida con un mínimo de dignidad, encuentran en el camino indiferencia, rechazo y muerte. Las consecuencias trágicas de un sistema excluyente afectan ya a la mayor parte de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, provocando heridas en la dignidad de las personas que reclaman un renovado y profundo sentido de responsabilidad por parte de todos. Se hace imperioso construir una nueva manera de concebir la política, la economía, la cultura y todas las esferas de la realidad social que sean capaces de reconducir toda la acción del hombre dentro de un enfoque ético que sea verdaderamente humano. La comunidad internacional debe inspirarse por ideales de justicia y solidaridad y trabajar incesantemente por el auténtico desarrollo de la familia humana. Estos hechos tan dolorosos para la humanidad nos conmueven y nos mueven a superar la apatía y la indiferencia para dar paso a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Francisco, siempre desde su profundo mensaje de amor, en ocasión de este día, habló en referencia a la difícil situación de cientos de miles de refugiados de los 5 continentes. Abramos nuestros corazones a los refugiados, hagamos nuestras sus tristezas, sus alegrías, aprendamos de su valiente resiliencia. Recibamos esta invitación de nuestro Papa, para que, como dice el lema de la jornada, podamos marcar la diferencia. Seamos parte de una comunidad que cuida y protege a sus familias, derribando muros, uniendo caminos, haciendo así una única gran familia. Excelente como siempre, Nadia. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Ha sido la columna de la licenciada Nadia Vilat. El campo se quema sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van. Pero mi campo se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre. Y seguimos en el programa radial de Generación Francisco, en este diálogo un poco unilateral, pero que tratamos de que sea un compartir.
Y en eso de compartir, vamos a hacerlo con el videomensaje de Francisco a los participantes en la 109 reunión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Esta reunión que concita a dirigentes gremiales, empresarios, dirigentes gremiales de los trabajadores, dirigentes gremiales empresarios y funcionarios estatales de distintos países. Como sucede muy a menudo, los medios de incomunicación masiva se centraron en las críticas, reacciones, podríamos decir, de algunas personas muy pero muy conservadoras sobre la afirmación, la reiteración del antiguo principio de la doctrina social de la Iglesia. Antiguo digo porque fue enunciado en los primeros siglos del cristianismo por los padres de la Iglesia, y ellos lo dedujeron del Antiguo Testamento, del destino universal de los bienes, que supedita sin negarla la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, propiedad privada en función social. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad privada como absoluto e intocable. La tradición cristiana, como decíamos, ha defendido la propiedad privada en función social. Pesa una hipoteca sobre la propiedad privada que debe cumplir en su función social. La propiedad privada es un elemento esencial de una política económica auténticamente social y democrática, y es garantía de un recto orden social. Y la doctrina social postula que la propiedad privada de los bienes debe ser accesible a todos por igual, de igual manera que todos se conviertan, al menos en cierta medida, en propietarios. Por ejemplo, tierra, techo y trabajo para todos. Hecha la aclaración, vamos a un tramo del mensaje que tiene mucha más tela para cortar. En este sentido, agradezco esta oportunidad para plantear algunas preocupaciones y observaciones clave. En primer lugar, es misión esencial de la Iglesia apelar a todos a trabajar conjuntamente con los gobiernos, las organizaciones multilaterales y la sociedad civil para servir y cuidar el bien común y garantizar la participación de todos en este empeño. Nadie debería ser dejado de lado en un diálogo por el bien común, cuyo objetivo es, sobre todo, construir, consolidar la paz y la confianza entre todos. Los más vulnerables, los jóvenes, los migrantes, las comunidades indígenas, los pobres, no pueden ser dejados de lado en un diálogo que también debería reunir a gobiernos, empresarios y trabajadores. También es esencial que todas las confesiones y comunidades religiosas se comprometan juntas. La Iglesia tiene una larga experiencia en la participación en estos diálogos a través de sus comunidades locales, movimientos populares y organizaciones, y se ofrece al mundo como constructora de puentes para ayudar a crear las condiciones de este diálogo, o, cuando sea apropiado, ayudar a facilitarlo. Estos diálogos por el bien común son esenciales para realizar un futuro solidario y sostenible de nuestra casa común, y deberían tener lugar tanto a nivel comunitario como nacional e internacional. Y una de las características del verdadero diálogo es que quienes dialogan estén en el mismo nivel de derechos y deberes. No uno que tenga menos derechos o más derechos dialoga con uno que no los tiene. El mismo nivel de derechos y deberes garantiza así un diálogo serio. En segundo lugar, también es esencial para la misión de la Iglesia garantizar que todos obtengan la protección que necesitan según sus vulnerabilidades: enfermedad, edad, discapacidades, desplazamiento, marginación o dependencia. Los sistemas de protección social, que a su vez se están enfrentando a importantes riesgos, necesitan ser apoyados y ampliados para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, a la alimentación y a las necesidades humanas básicas. En tiempos de emergencia como la pandemia de COVID-19, se requieren medidas especiales de asistencia. Una atención especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios públicos también es importante. Los sistemas de protección social han sido llamados a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles se han hecho más evidentes.
Por último, debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho de la sindicalización. O sea, sindicarse es un derecho. La crisis del COVID ya ha afectado a los más vulnerables y ellos no deberían verse afectados negativamente por las medidas para acelerar una recuperación que se centra únicamente en los marcadores económicos. O sea, aquí hace también falta una reforma del modo económico, una reforma a fondo de la economía. El modo de llevar adelante la economía tiene que ser diverso. También tiene que cambiar. Compartimos Generación Francisco. Construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provenga de una negociación colectiva y que promueva el bien común, para hacer del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. El audio completo del que acabamos de pasar un pedacito lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Generación Francisco, también en aica.org o en vatican.va. Allí pueden leerlo completo y encontrar el audio completo. Los invitamos a escuchar nuestra selección de noticias de Francisco todos los lunes a las 10 de la mañana por Radio Corazón en Somos Comunidad junto a Matías Montani. Todas las noticias completas, estas que hemos comentado y muchas otras más, las pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Y no nos tenemos que olvidar de rezar todos los días por Francisco. Gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, a las 12:30 horas. Sábados y domingos, 12:30 horas. Y domingos por la tarde pueden también escuchar este programa en diferido en nuestro canal de YouTube Generación Francisco. Nos despedimos con un gigante que nos hizo de fondo en la segunda parte del programa. Trabajo, quiero trabajo por Atahualpa Yupanqui. Se quema sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Las entrañas de la tierra va el minero a revolver, saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. En la noche del minero ya comienza a amanecer. A parcerito, ya comienza a amanecer. A parcerito, ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Así compartimos una vez más Generación Francisco. Con Pablo Casano y la esencia del Papa del fin del mundo. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.